buenos días para todos, de pronto los que no he tenido el placer de saludar, Dios los bendiga. Gloria al Señor, un día más que podemos estar en la casa del Señor. ...15 de abril de 1912... sucedió la tragedia del Titanic. 1.500 personas fallecieron. 13 de noviembre de 1985... creo que muchos recordamos tal vez esa fecha, estábamos ya vivos, bueno, yo no, pero muchos de ustedes sí. La tragedia de Armero. Más de 20.000 personas murieron, de 20.000 que tenía esa ciudad. 6 y 9 de agosto de 1945, Hiroshima y Nagasaki, 2 bombas atómicas, 246.000 muertes aproximadamente. 12 de enero del 2010, el terremoto en Haití, uno de los lugares más pobres en América. 316.000 personas fallecieron, 350.000 más quedaron heridas y más de 1,5 millones de personas quedaron sin hogar. ¿Más tragedias? 1941 a 1945, el Holocausto nazi. Si a usted le parecía escandaloso escuchar que 316.000 personas murieron durante este tiempo del Holocausto nazi, 11 millones de judíos fueron torturados y asesinados. Los judíos, que nosotros entendíamos que era el pueblo de Dios. Y dentro de todas estas tragedias, seguramente había muchos creyentes genuinos. 11 millones de personas. Y la pregunta de todo lo que acabo de leer sería, ¿de dónde vino toda esta desgracia? ¿Quién permitió que sucediera todo esto? ¿Dónde estaba Dios en ese momento? ¿Salió Dios a descansar por un momento y sucedieron esas tragedias? Estas son preguntas que muchos se hacen y que seguramente nos hemos hecho nosotros. Muchos hombres, después de estos sucesos, que perdieron su familia, que lo perdieron todo, maldijeron el nombre del Señor. Pero en contraste hubo muchos otros que en medio de la tragedia encontraron la salvación de su alma y alabaron a Dios a pesar de la tragedia, como es el caso de Job, de quien veremos hoy. Un personaje conocido por muchos y quien en medio de su desgracia reconoció que Dios es soberano y es digno de ser alabado por ello. Mi deseo en esta mañana es que usted y yo lleguemos a esta misma conclusión de Job, que hoy podamos ver que Dios da soberanamente, que Dios quita soberanamente y que cada creyente, cualquiera que sea la circunstancia que esté viviendo, debe bendecir el nombre del Señor con esperanza. Hoy he titulado el sermón, Bendito sea el Señor en todo tiempo. Vamos a leer nuestro pasaje y quiero que presten mucha atención, es un pasaje largo. Vamos a leer Job capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 10. Yo voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas. Dice la palabra de Dios. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene.
verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Y aconteció que un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada, solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados los consumió, solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos, y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor, y he aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Y sucedió que un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondió Satanás al Señor y dijo: piel por piel, sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano, pero guarda su vida. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo: como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Amén. Esa es la palabra del Señor. Lo primero que nos muestra el libro iniciando es el carácter de Job. Dice la Biblia acerca de Job que era un hombre perfecto, dice la Reina Valera. La Biblia de las Américas lo traduce mejor para entenderlo. Es un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El autor nos describe la integridad de Job al inicio del libro. Job era un hombre que se destacaba por su manera de actuar, por su manera de temer al Señor, entre todos los otros. En Job sí había un real y genuino temor de Dios, y eso se veía reflejado en su manera de obrar. Era un hombre al que no se le podía acusar formalmente de algún pecado escandaloso. Ese era el carácter de Job. Pero también la Biblia nos muestra ahora este Job tan íntegro, qué cosas poseía o tenía. Y aquí es donde vamos a entrar a nuestro primer punto: la soberanía de Dios al dar. La soberanía de Dios al dar. Hoy he usado mucho la palabra soberano y quiero que la definamos antes de entrar en este punto. Decir que Dios es soberano es decir que Dios es libre y capaz de hacer lo que quiere. Dios es libre y capaz de hacer lo que quiere. Dios no es gobernado por nadie. Al contrario, Dios gobierna todas las cosas. A.W. Pink, en su libro La soberanía de Dios, dice: Dios es Dios, Él hace lo que le place, solo lo que le place, siempre lo que le place. Su gran preocupación es el cumplimiento de su beneplácito y la promoción de su propia gloria. Dios hace lo que quiere, todo lo que quiere. Y la única preocupación de Dios es que todo esto redunde en su gloria, que su gloria sea promovida. Y Dios, en esa soberanía, dio muchas cosas, muchas posesiones a Job.
del versículo 2 al 5 nos muestra, y es importante que usted y yo lo tengamos claro, ¿qué tenía Job? Tenía 7 hijos, 3 hijas, una hacienda gigante con 7,000 ovejas, 3,000 caballos, 500 yuntas o pareja de bueyes, 500 asnas, y estos valores que le estoy dando, téngalos en cuenta, porque era un hombre muy rico. Y no solo eso, sino que tenía también muchísimos siervos, esclavos. Era un hombre multimillonario para su época. De hecho, la Biblia nos afirma y nos recalca que era el más grande de los hijos de Oriente. Es decir, que la riqueza de Job era la mayor en su época de los hombres de este territorio. Pero ¿por qué era tan rico Job? Bueno, es la misma respuesta a la pregunta, ¿por qué hoy en día hay hombres ricos y hay otros pobres? Porque Dios es soberano. Porque en su soberanía Dios quiso darle a Job estas cosas. Dios repartió a Job de una manera muy abundante. Tenía una familia, tenía posesiones. Todo esto eran símbolos de riquezas. Tener muchos hijos era símbolo de riquezas en la antigüedad. En esa época no se medía por oro, por plata las riquezas, sino en el ganado que tuvieran. Tenía bueyes para que pudieran sembrar la tierra y así tener para comer en su casa, para vender. Tenía para lana, tenía las ovejas para comer carne. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos ser como Job? ¿No? ¿No le gustaría a usted? Bueno, dice, no, yo no quiero ovejas, camellos, yo quiero casas, yo quiero carro. Pero muchos deseamos las riquezas. Hoy veíamos eso en el avance bíblico. Ser prósperos por donde nos miren. Y de hecho, hermanos, muchas personas llegan con esa mentalidad a la iglesia. No sé si es su mentalidad. Llegan buscando a un Dios que les acomode la vida perfecta. Una vida con salud, dinero y amor. Los versículos 4 y 5 nos muestran el estilo de vida de Job y de sus hijos. Estos eran hijos extravagantes, podemos decir eran hijos de papi y mami. Tenían cenas, fiestas, se reunían todos en una casa, bebían y eran pecadores. Porque la Biblia dice que Job presentaba sacrificios por ellos y Job la tenía clara. Él decía, seguramente en todo lo que comieron y bebieron, ellos maldijeron el nombre de Dios. Y yo quiero que note esto, esos hijos lo tenían todo. Lo tenían todo. Y en su prosperidad y abundancia maldecían el nombre del Señor. Y era necesario que Job presentara sacrificios por ellos. Aquí ya empezamos a ver un tipo de Cristo en Job. Porque Job presentaba sacrificios por sus hijos. Cristo se presentó a sí mismo en sacrificio por nosotros, para el perdón de nuestros pecados, porque nosotros éramos como los hijos de Job, que en nuestra vida pasada maldecíamos el nombre del Señor. Y hasta aquí viene la presentación de Job y su familia, y viene un cambio de escena, un cambio de lugar. Ya no estamos fijándonos aquí la tierra, lo que Job tiene, sino que ahora, como que si estuviéramos en el cine, la cámara llega y se voltea y mira hacia los cielos. Y se da una reunión allí que Job no conoce, que Job no sabe. Dice la Escritura que los hijos de Dios se presentaron delante de Dios. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Los ángeles. Y dice que entre los hijos estaba Satanás. ¿Pero cómo así? ¿Satanás es hijo de Dios? Sí. ¿Cómo así? Me perdí. Sí, Satanás es hijo de Dios por creación. Por causa de la creación, todos, creyentes o impíos, son hijos de Dios. Pero no es esos hijos especiales como nosotros los sabemos hoy en día, hijos comprados por la sangre de Cristo, no. Pero en el lenguaje que usa aquí el libro de Job, se refiere simplemente, por creación Satanás era un hijo de Dios. Y note esto que es interesante, Satanás no es quien toma la iniciativa en la problemática que se va a desarrollar. Es Dios quien plantea y pone el tema sobre la mesa. Vaya conmigo a Job 1:7. Y el Señor dijo a Satanás, el Señor, ¿de dónde vienes? Satanás le dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella, he estado por ahí vagando. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Le apuntó a Job, ¿te has fijado en él? No hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es Dios quien pone el tema, no el diablo. No fue el diablo el que tomó la iniciativa, fue Dios. Dios apuntó a Job y a la integridad que había en él. Y aquí con estas palabras de Dios es también donde corroboramos lo que la Biblia ya nos había dicho. Job sí era un hombre íntegro. Y en ese momento el diablo lo mira y él hace una conjetura lógica, una conclusión lógica. Versículo 9 dice, respondió Satanás al Señor, ¿acaso teme Job a Dios del balde? O sea,
si Dios te teme a ti, pues es obvio por qué Job te está temiendo a ti. ¿No has tú hecho una valla como un cerco alrededor de él, de sus posesiones, de su casa, de lo que tiene por todos lados? ¿Has bendecido su trabajo, sus posesiones han aumentado? Es obvio que él te va a alabar, es obvio que él va a ser íntegro, porque tú le has dado todo. Pero le dice el diablo al Señor, pero extiende tu mano y toca ahora todo lo que tiene, sus posesiones, y te apuesto, y vas a ver que él te va a maldecir en tu propia cara, Dios. La conclusión parece lógica. Job ama a Dios por lo que Dios le da. Pero si se le quita todo, por esa misma lógica diabólica, él va a maldecir a Dios. Así funciona la mente del diablo, hermanos. Pero Dios, sabiendo que Job es realmente temeroso y que su fe no depende de lo que Dios le ha dado, él accede a las pretensiones del enemigo. Dale, solamente no toques su vida, no lo toques a él. En ese momento está en juego la palabra de Dios acerca de Job. No está Job en juego, es la palabra de Dios lo que está en juego aquí. Versículo 12. Entonces el Señor dijo a Satanás: aquí todo lo que tienes está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Note que este razonamiento lógico de Satanás no está lejos de lo que muchos hoy en día piensan. Hay un pensamiento en la mente de muchas personas que unen la prosperidad económica, la salud, la riqueza, con la fe en Dios. Y de hecho, muchos buscan a Dios mientras todo marcha bien en sus vidas. Mientras esa valla esté puesta, ese cerco esté puesto, mientras aquí todo bien, yo busco a Dios. Me conviene estar con Dios. Pero ¿cuántos de estas personas mantendrían su integridad si el Señor les quitara todas las cosas? ¿Cuántos han apostatado de la fe porque vino la desgracia a sus vidas? Porque su matrimonio se acabó, porque lo despidieron del trabajo, porque su salud se le dificultó. Hermanos, un incrédulo, un impío, siempre venderá su alma al mejor postor. El diablo le ha prometido riquezas, se va con el diablo. El mundo se lo hace, se va con el mundo. Ok, es que en la iglesia me dicen que si voy a ser rico. Van a la iglesia. Esa es la mente de un impío, maneja la lógica del diablo. Yo estoy con Dios mientras me convenga. Si no me conviene, me voy con otro que sea el mejor postor. Dios en su soberanía, en su beneplácito, le dio a Job muchas riquezas y comodidades. Pero también en esa misma soberanía, Dios le permitió al diablo tocar la vida de Job, que tocara sus posesiones. Lo único que no podía hacer era tocar su integridad física. Dios quería probarle a Satanás esta integridad de Job. Y para terminar este primer punto, hermanos, amigos que vienen hoy, tenemos que recordar que todo lo que tenemos, Dios nos lo ha concedido en su soberanía. Tenemos lo que Dios ha decidido que tengamos, ni más ni menos. Y lo tendremos por el tiempo que Dios decida, sea mucho, sea poco, sean nuestros hijos, sea nuestra esposa, sea nuestra casa, sean nuestras posesiones. No somos dueños de absolutamente nada. No somos dueños de nuestro tiempo, no somos dueños de nuestro cuerpo, no somos dueños de nada. No tenemos el poder en nosotros mismos para decidir sobre nuestras cosas, pero Dios sí lo tiene. Porque hay un Dios soberano que reparte como quiere y a quien quiere. Y si tú eres un cristiano temeroso de Dios, tú tendrás que reconocer que Dios es soberano al dar y debes alabar a Dios por ello. Pero como toda historia, esta también tiene un inicio. Eso lo hemos hablado mucho en el avance bíblico. Siempre las historias bíblicas tienen inicio, nudo, desenlace. Ya vimos el inicio, la introducción. Ya empezó a ser el nudo de la trama. Se empiezan a complicar las cosas. Y este nudo se sigue complicando. Y aquí vamos a nuestro segundo punto. La soberanía de Dios al quitar. Vamos ahora a ver un contraste entre la dicha del inicio, la vida perfecta de Job, y lo que viene a continuación, que es desde los versos 13 al 19, no los voy a leer. Pero miren, si leyéramos desde esos versículos 13 al 19, yo hice la cuenta, nos demoraríamos 40 segundos. 40 segundos me demoré yo en leer esa escena. Y probablemente es un tiempo cercano a lo que duró en la realidad esta escena. Y yo quiero que hoy notemos el dramatismo que hay allí en la escritura y usted se mete en los zapatos de Job.
No es Job el que está ahí, es usted. Es usted, son sus posesiones, son sus hijos los que están ahí. Vino un mensajero y le dijo: Job, tus bueyes estaban arando y ahí tus asnas estaban paciendo. Él tenía 1000 bueyes, 500 asnas, y llegó una tribu, los sabeos, atacaron y se robaron todo, todo lo. Y no solo eso, sino que mataron a tus criados. Tú tenías muchísimos, ya no tienes tantos. Y dice la escritura que mientras este hombre hablaba, entró otro mensajero, tal vez corriendo, fatigado. Fuego de Dios cayó del cielo. Fuego de Dios cayó. Las ovejas que tenías ya no están, las consumió. Recordemos y hagamos un retroceso en la historia. ¿Quién estaba tocando a Job? ¿Dios? ¿No era el diablo? ¿El diablo? ¿Dios? ¿Cómo así? ¿Quién fue? Ok, y los dos tienen razón, los que dijeron Dios o el diablo. Aquí la Biblia dice fuego de Dios, pero en el relato nos dice que es el diablo el que estaba atacando a Job. Sí, era el diablo, pero en últimas, ¿quién estaba permitiendo todo esto? Dios. Fuego de Dios cayó, quemó las 7000 ovejas. Y esos criados que te quedaban ya te quedan menos, porque también los mató el fuego. Mientras hablaba, llegó otro. Mi amo, los caldeos se robaron los camellos. El medio de transporte, no solamente los bueyes que araban la tierra, no solamente lo que daba de comer, las ovejas, sino que ahora el medio de transporte se lo robaron. 3000 camellos tenían. Y tal vez los pocos criados que ya él tenía la esperanza que le quedaban, también los mataron. ¿Cómo estaría usted si llegara una desgracia así? Un terremoto, un temblor y de un momento a otro todo lo que usted construyó se fue al piso. Ya Job debía estar bien angustiado por lo que estaba perdiendo. Pero siendo un ser humano razonable, cabal, podría decir, bueno, todo esto es material. Mientras que tengamos vida, estamos bien. Mientras que tengamos nuestra familia, ¿cierto? Cuando pasa un terremoto, cuando pasa un temblor, ¿qué es lo primero que usted piensa? ¿La casa, el carro? No, mis hijos, mi esposa. Hace poquito que tembló, lo primero que hice fue, flaca, ¿cómo vas? ¿Tembló? ¿Estás bien? Lo primero, se cayó la casa, no importa, pero estamos juntos. Gloria a Dios por eso. Solo pensaría un ser humano cabal. Y está bien. Pero, aquí no he terminado. Llegó otro mensajero y le dijo: un viento golpeó la casa por los 4 lados. Y allí estaban tus hijos, tus 10 hijos. 7 hombres, 3 mujeres. Todos allí estaban reunidos como solían hacerlo. Y murieron. Imagínese una catástrofe donde usted pierda todas sus posesiones. Y uno dice, bueno, eso se recupera. Pero sus hijos, si hoy sus hijos se murieran, ¿alguien podría reemplazarlos? Sí, a veces peleamos, luchamos con ellos, pero hay un reemplazo para ellos. Tal vez el Señor nos conceda más, pero no hay otros como los que ya tenemos. Job, en menos de 2 minutos se enteró que lo había perdido todo. Todo. En un momento dejó de ser el hombre más grande del Oriente, pasó a ser probablemente el más pobre. Todo aquello que lo hacía tener esa reputación, ese estatus delante de los hombres, ya no estaba. Los hijos que tanto amaba, por los cuales presentaba sacrificio delante de Dios, que amaba con todo su corazón, habían muerto. ¿Cómo reaccionaría usted ante una situación de estas? ¿Cuáles serían sus primeros pensamientos? Porque el diablo también trabaja, aún en medio de todo esto. Y él tenía un propósito en mente. ¿Cuál era? Hacer que Job maldijera a Dios en su misma cara. Era lo que él quería. Y sin embargo, detrás de todo este plan que el diablo tramó, había alguien que lo había permitido. ¿Quién estaba ahí? Dios. Dios soberanamente tenía el control de la situación. Nada se había escapado de esto. Dios estaba orquestando un plan mucho mejor que el de Satanás. Ni uno de estos acontecimientos se han escapado de las manos de Dios. Porque Dios fue soberano al dar todas las cosas a Job. Sí, amén. Pero también Dios fue soberano al quitar todas las cosas a Job. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la pregunta que normalmente uno se haría ante tremenda catástrofe sería, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Acaso yo qué he hecho tan malo para que me suceda esto? ¿Se lo ha preguntado tal vez usted ante las dificultades? Y el más orgulloso hombre y
hablando en su propia opinión, pensaría, si yo soy un buen hombre, soy un gran padre, soy una gran mujer, una gran madre, un buen trabajador, yo no me meto con nadie, yo no le hago daño a nadie, ¿por qué viene esto sobre mi vida? No es justo. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Y es la pregunta existencial que creo que todos en algún momento nos hemos hecho. ¿Por qué Dios permite las calamidades, las catástrofes? ¿No se ha preguntado usted por qué Dios permite niños violados? ¿Por qué Dios permite que muchas personas sean asesinadas? ¿Por qué Dios permitió que 11 millones de judíos fueran asesinados? ¿Por qué permite las bancarrotas? ¿Por qué permite que un bus lleno de niños que van para la iglesia se incendie y que mueran allí todos? ¿Por qué? Y es el tema y la pregunta central del libro de Job. Y los personajes que van a aparecer allí van a intentar de alguna manera resolver esta pregunta. ¿Por qué le pasó lo que le pasó a Job? ¿Qué tenía Job? ¿Cuál era el guardado de Job? Ok, si usted quiere saber más de esto, lea el libro, léalo completo. Yo no sé cuál sea mi reacción ante la tragedia. De verdad que le pido al Señor que si algún día llega a pasar eso en mi vida, yo recuerde estas palabras, recuerde este pasaje, recuerde lo que Job hizo y que lo pueda apropiar para mi vida. Que para esos momentos la fe y el temor que Dios puso en Job esté también en mi vida, y es mi deseo para usted como creyente. Y aquí vamos para nuestro tercer punto. Bendito sea el soberano Dios. Después de todo este bombardeo de malas noticias, miremos qué fue lo que hizo Job. Tal vez uno pensaría que este hombre se pudo haber vuelto loco. Yo hace poco tuve que presenciar en el colegio un niño de sexto, de 12 años, se suicidó. Fue terrible. Fui al velorio a acompañar, de verdad la mamá estaba en shock, su mirada perdida, o sea, literalmente perdida. Yo nunca había visto una persona así. Y hubo ahí y salió como una señora loca gritando, y no la juzgo, o sea, acababa de perder a un hijo. Tenía más, pero perdió un hijo. Y se volvió como loca. ¿Cómo pensaríamos que estaría Job, humanamente hablando, frente a esto? Versículo 20. Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza. Job se lamentó por su situación. Claro que sí. El rasgar el manto, rasurarse la cabeza era una señal externa de dolor en la antigüedad, para evidenciar que algo muy malo había sucedido y que había un dolor muy profundo. Y era obvio, era natural sentir dolor por lo que le estaba sucediendo. Todo lo ha perdido. Pero eso no es lo increíble, eso es lo natural. Eso es lo que se esperaba que hiciera Job. Lo realmente increíble es lo que viene a continuación. Dice la escritura, la final del versículo 20, y postrándose en tierra, adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Job dijo: yo vine sin nada de este mundo y partiré de este mundo sin ninguna posesión. Qué sabio, ¿no? Tremendo. O sea, Job tuvo ese momento para reflexionar, y en vez de maldecir al Señor, nos deja estas palabras de verdad que son profundas. Y sigue diciendo: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo creo que estas palabras no se pueden hacer realidad en nuestras vidas hasta que el Señor no nos quite algo que realmente amamos. Para nosotros es muy fácil decirlo con un trabajo, tal vez no pudimos comer ese día, pero Job la estaba pasando muy mal. De su corazón no brotó amargura, reproche, su actitud fue sabia, fue una actitud de adoración al Señor, de sumisión a Dios. Él, en vez de levantar la cabeza y maldecir al Señor, agachó su cabeza y se puso en tierra para adorar. Satanás tenía la intención de hacer que Job maldijera a Dios y se fue con el armamento pesado contra él, pero la respuesta de Job fue contraria. Fue la del hombre temeroso e íntegro que Dios ya había declarado. Fue una respuesta muy sabia que tal vez a nosotros nos costaría pronunciar. Job reconoció que fue Dios quien le dio, pero también en la poca revelación, porque hasta este momento no se había escrito el Pentateuco, no había nada escrito, aún con la revelación que él ya tenía, tal vez que la tradición oral que hablaba acerca de Dios, él entendió: Dios me dio, pero Dios también me quitó. Y la respuesta de Job fue santa. Job reconoció que Dios fue soberano al dar y soberano al quitar, y lo alabó por ello. Puso en alto el nombre y la gloria del Dios.
Hasta este punto solo se ven desgracias para Job, pero se ve algo que brilla entre todo. La fe de Job está intacta, su integridad está intacta. Sus palabras fueron piadosas porque la Escritura nos dice que en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Dios, por medio del desenlace de este suceso, de este primer round que vino, le demostró a Satanás que Job sí temía al Señor. No por las posesiones que tuviera, sino porque Job sabía quién era Dios. Job conocía a Dios y era allí donde estaba puesta su esperanza. Nosotros no confiamos, los creyentes, no confiamos en lo que Dios nos puede dar. Nosotros confiamos en el carácter de Dios. Nuestra reacción a las aflicciones, cualquiera que sea, siempre serán conforme a la luz que tengamos y el conocimiento que tengamos acerca de Dios. Si creemos que tenemos un Dios cruel, pensaremos que la prueba es un castigo y que Dios se complace en machetearnos y en azotarnos. Si creemos en un Dios que está a la misma altura del diablo, lo del yin, lo del yang, que es una pelea eterna, nosotros vamos a ver que todo esto es obra del diablo. No, es que Dios se perdió del planeta Tierra, Dios no tiene el control y el diablo va ganando, como si hubiera una lucha de poderes. El diablo es, perdónenme la expresión, un pobre tonto al lado de Dios. No es una lucha de poderes lo que hay en este planeta Tierra. Dios está al control. Pero si vemos al Dios de la Biblia, un Dios sabio, todopoderoso y soberano, que ama glorificarse en todas las cosas, veremos la prueba, veremos la aflicción como una obra de Dios por medio de la cual Él nos va a perfeccionar, por medio de la cual Él se va a glorificar. Nos falta tanto, hermanos, para tener la integridad y temor de Dios que Job proclamaba. Pero la historia sigue. Ojalá hubiera acabado ahí, quisiéramos que, ok, ya, ¿qué mal le puede pasar? ¿Qué mal le puede pasar a Job? Hay un segundo round que se muestra una escena muy similar en los cielos. Y aquí fue muy difícil para mí organizar este pasaje porque básicamente si usted quiere volver a poner segundo punto, Jehová quitó. Tercer punto, sea bendito el nombre del soberano Dios. Podría hacerlo porque se repite la misma escena. Job, capítulo 2, versículos del 1 al 6, nos muestra nuevamente una reunión en los cielos. Dios le comprueba a Satanás lo que ya le había dicho acerca de Job y cómo Dios le ratifica que Job mantiene su integridad, aunque dice aquí la Escritura, esto sí es nuevo en el pasaje, dice, Satanás incitó a Dios a arruinar a Job sin causa. Lo que Dios le dice, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y escuchó bien, hermanos, sin causa. ¿Por qué a Job le pasó lo que le pasó? No había alguna causa, lo dice la Biblia. No había Job pecado ni nada por el estilo. Y Satanás, astutamente, como sabe actuar, le dice a Dios, claro, es obvio que él no te ha maldecido. En última, lo material no importa. Uno prefiere que todo lo material se vaya, pero uno lo que realmente ama es su integridad, su piel, su vida. Déjame tocarlo y así vas a ver cómo él te va a maldecir en tu propia cara. Y una vez el Señor, sabiendo, porque es Dios el que nos da la salvación, ¿no? Entendemos eso. Y entendemos que si fue Dios el que lo hizo, Dios sabe que Él va a sostener a Job. Dios le permite a Satanás que lo toque físicamente, solo que le advierte, no lo mates. Después de esto, Satanás salió y dice la Escritura que Job fue herido con una especie de lepra, una sarna en su cuerpo, llagas malignas, dice la Biblia de las Américas, que lo cubrieron desde la planta de los pies hasta la coronilla, de arriba a abajo. Job no solo había perdido todo lo que tenía, ahora también perdió su salud. Su salud, su dignidad, lo poco que le quedaba, también lo perdió. Y para rematar, uno pensaría, ¿pero qué más puede pasarle? Sí, para rematar, había algo que Dios no le había quitado, la esposa. No es que tener esposa sea algo malo, no. Pero tener una esposa como la de Job, sí sería terrible para nosotros. Versículo 9. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? ¿Qué estaba en juego acá? Dios había dicho que él era un hombre íntegro. Y ella le dice, ¿todavía la conservas? Maldice a Dios y muérete.
Seguramente si ella le dijo eso, es porque ella ya lo había hecho. Y le daba rabia seguir viendo a Job adorando al Señor, ver que no renegaba de Dios. El consejo de esta mujer venía de la misma boca de Satanás. Mujeres, esto nos enseña y ya lo podemos aplicar, tenemos que ser sabias en medio de la prueba. Hombres también, claro que sí. Nosotros debemos llevar, ustedes nos deben llevar a nosotros, los hombres, sus esposos, a adorar a Dios en medio de la prueba, no a renegar contra el Señor. Claro, a veces son más emocionales y dejan que todo salga. No, espérate, reflexionen, porque estamos delante de un Dios soberano y santo. ¿Cuántas veces el diablo usa no solo a la esposa, no solo a los familiares, sino al mundo entero para atacar a los cristianos? ¿Cuántas veces en medio de las dificultades se levantan voces que dicen, ¿y a usted le pasa eso? ¿Y así sigue yendo a la iglesia? Y tan cristiano que dice ser y que va y que ora y vea lo que le pasa. ¿No que Dios es bueno? ¿Por qué está pasando por eso si Dios es bueno? Ah, es que eso le pasa por andar metido con esa gente. Todo esto es el diablo, actuando por medio de esas personas queriendo que usted blasfeme el nombre del Señor. Y tal vez Job había podido decir, sí, tienes razón. Señor, te maldigo. Y se quita la vida y se lanza al río, yo qué sé. Pero Job en medio de su lepra, porque eso duele, o sea, era un dolor físico, no solamente el emocional que ella tenía, sino el físico. Dice el versículo 10, le dice a su esposa, como habla cualquier mujer necia, has hablado. Y le dice, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. En todo esto Job no pecó con sus labios. Job reconoce que todo lo bueno viene de Dios, pero también lo malo que sucede. Y la pregunta que hace ahí es retórica, o sea, la respuesta es obvia. Podríamos parafrasear ese versículo y Job decir, debemos aceptar todo lo bueno como de parte de Dios, pero de la misma manera, todo lo malo que suceda también viene de parte de Dios. Y usted se preguntará, ¿cómo es esto? ¿Cómo así? O sea, que cuando vienen las desgracias, ¿vienen de parte de Dios? La respuesta, hermanos, según lo que estamos viendo, ¿cuál es? Sí. Sí. Si tú estás en medio de una desgracia, Dios te metió allí. Tal vez puede ser el diablo, sí, pero ¿quién está usando al diablo? Dios está usando al diablo. Y la Biblia nos dice una vez más que Job no pecó en sus palabras. Esta afirmación de saber que Dios permite que pasen las cosas malas, tal vez nos incomode, tal vez nos ofenda, porque podemos decir, pero Dios, ¿cómo es posible? Si tú eres un Dios tan sabio, tan todopoderoso, ¿cómo permites esto? Pablo nos responde en Romanos 11:33, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, sus decretos, podríamos decirlo también, e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Acá hay alguien de ustedes, hermano, que entienda la mente del Señor? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Aquí hay alguien que pueda ser el consejero de Dios, que le pueda decir a Dios cómo puede hacer las cosas mejor? Señor, estoy pasando por este momento, si yo fuera tú, yo haría las cosas mejor. Es más, estamos diciendo con eso, tú no eres un buen Dios, yo sería un mejor Dios. ¿Quién le dio a Dios primero para que le fuese recompensado? Nadie. Y termina diciendo, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todas las cosas provienen de Dios. Y lo único que podemos hacer con esta verdad, que nos choca probablemente, es darle la gloria por los siglos de los siglos. Un creyente que ha sido moldeado por la palabra de Dios y que ha conocido a Dios, proclamará que Dios es soberano y es digno de ser alabado. Hoy el punto no es como tal vez hemos visto a través de los diferentes salmos, cómo Dios libra al afligido, cómo lo sana, cómo lo restaura, cómo lo vuelve a reivindicar y después de esto viene la alabanza. No. Hoy yo quiero darles una palabra de esperanza a aquellas personas que hoy están en la aflicción y que parece que la cosa no va a mejorar y que pueden pasar el resto de sus vidas en la aflicción. Hoy esta palabra es para ustedes. Nosotros tenemos la esperanza de que Dios nos ayude y nos saque de estos aprietos,
Pero si no lo hace nunca, esta palabra es para nosotros hoy también. Es la oportunidad de aprender cómo debe ser tu reacción, mi reacción frente a la aflicción. Que como lo vimos en Job, debe ser una actitud de adoración al Señor, reconociendo que Dios es soberano y es digno de ser alabado en cualquier circunstancia, y que en medio del dolor también la gloria de Dios y su poder pueden ser manifiestos. Pero la pregunta aún queda en el aire: ¿por qué Dios permite las desgracias? ¿Por qué le permitió todo eso en la vida de Job? Ya vimos el inicio, toda historia tiene un inicio, ¿cierto? Tiene un nudo. ¿Cuál es el desenlace? ¿Dónde está el desenlace? ¿Dónde se aclara todo? A lo largo del libro los amigos le quieren dar a entender a Job que él está sufriendo lo que está sufriendo porque algún pecado tiene, porque tiene algún guardado. Pero la Biblia afirma y Dios afirma que Job es un hombre íntegro. Claro, entendemos que Job es un hombre pecador como todos nosotros, sí, pero la aflicción no vino por causa de algún pecado. Y al final del libro, Dios mismo avala toda la defensa que Job hace de él mismo, pero no avala la de sus tres amigos. Y con esos lentes es que cuando usted vaya a leer el libro de Job, tiene que hacerlo. Todo lo que los amigos de Job dicen está mal, todo. Pareciera que estuviera bien, pero no, todo está mal. Job 42:8 dice: ahora pues, después de que le sucedió todas las cosas a Job, tomad 7 novillos y 7 carneros, le dice a estos amigos: id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque ciertamente a él atenderé, para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez. ¿Cómo eran los amigos de Job? Insensatos: Eliú, Elifaz, Bildad. Insensatos. Aquí no está nombrando a el otro amigo de Job, se me escapa el nombre, el que era bueno. Ese era bueno, ese sí dijo lo bueno. Eliú lo sacamos de esta colada del verso que acabamos de leer. Dice el Señor: porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Job habló lo recto, los amigos no hablaron lo recto. Y vuelve la pregunta: ¿dónde está la respuesta a esto de las desgracias? ¿Dónde está el por qué? Todos quieren saberlo, y Dios en su momento interviene, porque es lo que se preguntan todos. Y en el capítulo 38 habla el Señor. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos, amárrate los pantalones como un hombre. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y empieza el Señor: ¿dónde estabas tú cuando yo hice los mares? ¿Dónde estabas tú cuando le puse el límite a las cosas? ¿Dónde estabas tú cuando formé las montañas? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estaba Job? No había nacido siquiera. Y el capítulo 38, el capítulo 39 es el Señor retacando a Job y mostrándole que Job no sabe nada, que no conoce. Y en el capítulo 40, versículo 1 dice: entonces continuó el Señor y dijo a Job: ¿podrá el que censura contender con el Todopoderoso? El que reprende a Dios, responda a esto. ¿Tú te crees muy inteligente y muy sabio, Job? Respóndeme a esto. Aquí vemos un reto del Señor hacia Job. Dios es sabio, nosotros no somos sabios. Y en el 43, miren la respuesta de Job. Entonces Job respondió al Señor y dijo: he aquí, yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Literalmente Dios le cerró la boca a Job. Mi mano pongo sobre la boca. Una vez he hablado y ya no responderé. Aún 2 veces, no añadiré nada más. No hubo más preguntas de Job hacia su situación. De hecho, el libro de Job, hermanos, no provee una respuesta como quisiéramos a la pregunta del porqué de las aflicciones. La respuesta a la aflicción de Job, y aplica para muchas cosas, es esta: Dios es soberano. ¿Qué es que Dios es soberano? Que Él hace lo que quiere, lo que le place, lo hace para su propia gloria. Y hay algo más profundo allí. Dios no solamente es soberano al hacer las cosas, sino que Dios sí está buscando siempre que su nombre sea exaltado. Y en su obrar soberano seguramente está preparando todo el terreno en nuestras vidas, como lo hizo en la vida de Job, para ser glorificado en medio de la situación.
tal vez como testimonio a otros, para que otros vengan y crean acerca del Señor. Al final, en el capítulo 42 de Job, vemos un gran propósito de Dios en todo esto. Job dice: yo hablaba lo que no entendía, pero ahora mis ojos te ven, Señor. Job, por medio de la prueba, conoció mejor a Dios. ¿A cuántos de nosotros la prueba no nos ha ayudado a conocer mejor al Señor? A meternos más con la palabra. Había un propósito. Job no lo sabía, sus amigos no lo sabían, el diablo no lo sabía. Dios sí lo sabía desde el principio. Después de todas estas desgracias, pudo ver y escuchar realmente a Dios. Hubo hombres en la historia como John Newton, era un esclavista, traficaba con personas del África, los maltrataba, los humillaba. Estos esclavos eran transportados en barcos, uno encima de otro, ahí tenían que hacer sus necesidades. Creo que todos sabemos aquí cómo era el esclavismo. Un día su barco naufragó, estaba a punto de hundirse, a punto de morir, y él recordó las palabras de su madre. Su madre había muerto cuando él era muy pequeño, su padre lo mandó con marineros a ser criado, pero él en ese momento recordó las palabras de su madre. El que ora al Señor encontrará la salvación. Y él oró al Señor, y ese día, en medio y al borde de la muerte, ese hombre encontró la salvación. Y por medio de la predicación del Evangelio, porque después se volvió un gran pastor, y junto a William Wilberforce, que de pronto algunos conocen su historia, abolieron la esclavitud en Inglaterra. El nombre de Dios fue glorificado, pero fue necesaria la aflicción para John Newton. John Harper, un pastor y predicador, estaba en el Titanic. Cuando el Titanic se empezó a hundir, ¿sabe qué dice la gente que ese hombre hacía? Decía: a los botes, mujeres, niños e inconversos. Él sabía que iban a morir. Y él tenía un desespero porque aquellos que no conocían a Dios subieran a los botes para que encontraran algún día la salvación. Él dejó a su esposa, a su hija allá, y empezó a predicar el Evangelio al que se encontraba. Hay varios testimonios de él. Uno de esos testimonios es que un hombre se lo encontró y le decía: ¿crees en Cristo? Y él decía: no, cree en Cristo y serás salvo. Y dice que las olas se lo llevaron y volvió: ¿ya crees en Cristo? No, cree en Cristo y serás salvo. Y así salvó Dios a muchas personas por medio de la predicación de este hombre. ¿Saben dónde está ese hombre? Allá debajo del agua. Dios usó la catástrofe del Titanic para traer a muchos al Evangelio, que tal vez usted y yo no sabemos. Tal vez usted y yo hoy somos fruto de la predicación de ese hombre. No sabemos cómo Dios mueve los hilos de la creación. En medio de la desgracia, Dios fue glorificado. Tal vez, si usted se pone a hablar con los hermanos que tiene a su lado y le cuenta su historia de vida, usted se va a dar cuenta y se va a sorprender de que muchos de nosotros buscamos a Dios en medio de situaciones difíciles. Normalmente uno no llega a Dios cuando todo en la vida va bien. Uno llega al Señor cuando ya no tiene más opciones. Ya fui donde el rezandero, ya fui donde el curandero, ya fui a esta iglesia, fui donde los mormones. Probemos el Evangelio. Así le pasó a Miguel Núñez. Su padre era creyente, él no lo era. Su hermano era creyente, él no lo era. Un día se levantó, le avisaron que su hermano había muerto en un accidente de avioneta, y él, en shock, decía: pero ¿cómo puede ser esto posible? Y hacía un año se había convertido su hermano al cristianismo, y en ese momento él se le cruzó por su mente: yo quiero conocer eso que creía mi hermano. Y empezó a buscar libros del cristianismo, y Miguel Núñez llegó a los pies del Señor. Y hoy en día creo que muchos hemos sido bendecidos por él. La aflicción es el momento perfecto en el cual Dios puede ser glorificado. Dios usa las catástrofes y la prueba para que muchos le conozcan. Tal vez usted dice hoy: ojalá yo tuviera la integridad que tenía Job. Ojalá yo como cristiano pudiera ser como Job. Y es cierto, Job era un gran hombre de Dios, era un gran ejemplo. Y nosotros no tenemos su perfección, no tenemos su rectitud. Pero ¿saben algo? Los hijos de Dios tenemos algo mejor. No tenemos la rectitud de Job, no tenemos su integridad ni su perfección, pero sí tenemos la perfección de Cristo. Tenemos la justicia de Cristo. Dios nos ha comprado con precio de sangre.
y por causa de la obra de Cristo y por causa de que ahora yo tengo su justicia, su perfección y su rectitud, yo puedo reconocer la soberanía de Dios y alabar a Dios como es digno en medio de la prueba. Nuestro sufrimiento ha sido cargado por Cristo en la cruz. Él sí es verdaderamente recto y perfecto, mucho mejor que Job. Hermanos, mientras el sufrimiento de Job provino de otros de afuera, de Satanás, Job jamás deseó pasar por lo que pasó. Cristo, por otro lado, se entregó voluntariamente, nadie lo obligó, para sufrir por causa de nuestro pecado. Y su sufrimiento fue más horrendo que el de Job. Porque no solo su cuerpo fue convertido en una llaga, sino que Cristo sufrió la ira de Dios por nuestro pecado. Job padeció siendo un pecador. Era justo, en últimas era justo, era un pecador más. Pero Cristo sufrió siendo inocente, siendo justo, siendo el Hijo de Dios, por usted y por mí, si es que hemos creído en el nombre del Señor. Por eso, hermanos, el sufrimiento que recibimos en este mundo aún es un regalo de gracia de parte de Dios para nuestra santificación. No vea la aflicción como un ataque de Dios, como un ataque del diablo. No, vea la aflicción como un regalo de gracia para parecernos más a Cristo. Mire lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos, ¿lo sabe usted? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Sabemos que todo nos ayuda bien. ¿Sabe cuál es el bien en medio de la prueba? Ser más parecido a Cristo. El sufrimiento también trata acerca del Evangelio, porque en medio de él somos más parecidos a Cristo. Eso es lo que Dios busca con el sufrimiento. Bendito sea el Señor por el sufrimiento, hermanos. Bendito sea el Señor porque por medio de él nos acerca a ser más conformados a la imagen de Cristo. ¿Usted no quiere parecerse a Cristo? ¿No queremos hacerlo todos? Dele gracias a Dios cuando llegue el sufrimiento. Porque si usted enfrenta el sufrimiento de una manera bíblica, conforme a las Escrituras, cuando usted salga de la prueba, o si nunca sale y permanece y muere en medio de la prueba, usted va a parecerse más y más y más a nuestro Señor Jesucristo. Que ojalá todas estas aflicciones que tenemos en el tiempo presente, hermanos, y que vendrán, porque hoy soy profeta, la aflicción vendrá. No nos vamos a escapar. Algún día, no sabemos si tan fuertes como Job, Dios nos guarde, ojalá que no, pero la aflicción vendrá. Quiera Dios que cuando llegue, el nombre de Cristo sea glorificado en medio de nosotros. Y algunas aplicaciones conforme a lo que hemos visto hoy. Para ti, cristiano, miembro de esta iglesia, creyente, yo te digo hoy, bendice al Señor en todo tiempo, en toda circunstancia en la cual te encuentres. Hoy cantábamos al Señor, bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Que no sea solo una canción, que esa más bien sea la orquesta que nos acompaña todos los días de nuestra vida, que esa sea la banda sonora de nuestras vidas. Alabanza al Señor en todo tiempo. Acepta todas las cosas de parte de Dios y entiende, como decía Romanos, que si amas a Dios, todas estas cosas están ayudando para tu bien, para ser más parecido a Cristo. Hoy, a la luz de esta enseñanza que hemos tenido de los capítulos 1 y 2 de Job, pide al Señor hoy que encuentres la manera de traer gloria al nombre de Cristo en medio de tu aflicción, que es muy difícil. Es muy difícil, uno se ve envuelto en problemas normalmente, pero se nos olvida pensar, Señor, como yo en medio de esto que estoy viviendo hoy, puedo glorificar mejor tu precioso nombre, Señor. Y en vez de que digan pobrecito, en vez de que se compadezcan de mí, puedan ver el poder de un Dios que está en medio nuestro. Que podamos hablar a otros acerca de la bondad de Dios, del cuidado de Dios en medio de lo que nos sucede, de que podamos testificar cómo Dios produce una paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de las pruebas más difíciles, cómo Dios nos cuida y nos guarda, cómo Dios nos fortalece.
Que la prueba sea la oportunidad para glorificar a Dios. Y que en medio de estas pruebas que el Señor tenga en tu vida o que vaya a traer, guarde tu boca, guarde mi boca de maldecir el nombre del Señor. El Señor nos ha llamado santos, nos ha llamado justos. El Señor nos llama íntegros hoy, no por nosotros, por la integridad y la perfección de Cristo. Y el diablo nos va a acechar una y otra y otra y otra vez, hermanos. Pero confiamos que Dios nos va a sostener. Guarde sus labios de maldecir al Señor. Guarde sus labios de renegar delante del Señor. Porque Él es soberano, Él es sabio. Tú y yo no lo somos. Y para ti, amigo, que vienes hoy, hombre y mujer que no conoces a Cristo, yo te digo, las catástrofes de la vida sin Dios son un infierno. Es lo peor que te puede pasar. Estar en medio de la prueba sin Dios es un infierno. Y no tienen un propósito. Hoy veíamos con el libro de Eclesiastés, todo es vanidad. La vida sin Dios no tiene sentido. La prueba sin Dios no tiene sentido. Porque es Dios el que le da sentido a la aflicción. Dios no promete quitar tu dolor. Dios no promete quitar tu prueba si vienes a Él. Él no lo promete, pero sí promete guiarte. Hoy lo leíamos en el Salmo. Por amor de su nombre, Dios promete estar contigo en medio de las dificultades. Dios promete fortalecerte. Dios promete amarte y guiarte en medio de ello. Si es que le buscas a Dios. Y yo te invito hoy a que busques a Dios, no por lo que Él te pueda dar. Búscalo por quién es Él. Él es soberano. Él está al control de todas las cosas. Y lo va a hacer mejor que tú. Si tú vienes y le entregas y le rindes tu vida a Dios, Él va a organizar tu vida mejor de lo que tú lo harías. Échate en los brazos del Señor y no te vas a arrepentir. De lo contrario, cógete de esa silla, porque lo que viene para ti va a ser terrible. O es blanco o es negro. Con Dios no hay intermedios. O le amas o no le amas. O vas a tener paz o vas a tener un infierno en tu vida. Hoy es el día de que tú puedes escoger servir a un Dios soberano o estar bajo la ira de un Dios que es justo. Tal vez hoy tú que no conoces a Dios, llegaste a este lugar buscando algo que satisfaga tu vida. Yo te digo, Cristo puede saciar tu corazón. Cristo tal vez hoy está usando esa circunstancia que tú estás teniendo para que tú te acerques a Él. Haz caso a la providencia de Dios. Y hermanos, ojalá a lo largo de este mensaje, de este libro y de todos los salmos que hemos visto, Dios nos haya podido hacer entender por medio de su Espíritu Santo el mensaje de hoy. Dios es soberano. Dios es soberano y es digno de ser alabado por ello. Amén. Así que yo invito a que se ponga en pie y cantemos al Señor. Cantemos al Señor lo que hemos hoy enseñado. Señor, ¿cómo recibiremos de ti el bien y el mal rechazaremos? No, Señor, recibo este mal que viene porque viene de tu parte, Señor. Y que en todo momento podamos bendecir el nombre del Señor. Pongámonos de pie y oremos, hermanos.